Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Disparada la inflación al cierre del 2021. El DANE informó esta noche que el índice de precios al consumidor aumentó 5,62% el año anterior. Alimentos como las carnes, el pollo, la papa, los aceites están entre los que más aportaron al encarecimiento del costo de vida. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Duque advirtió que se vienen 2 meses de altos contagios por COVID-19 en el país. El mandatario dijo que debido a la vertiginosa propagación de la variante Omicron, Colombia tendrá en las próximas 8 semanas picos entre 30 y 40 mil contagios diarios. Pidió a los colombianos atender con responsabilidad esta situación, especialmente cumpliendo sus esquemas de vacunación y de refuerzos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Noticentro 1 CMI habló en exclusiva con el conductor de la tractomula que provocó el accidente en la línea y que dejó 8 personas muertas, con varias lesiones en su cuerpo y recuperándose en una clínica de Ibagué. El hombre contó que los frenos del vehículo no respondieron y que no pudo hacer nada para controlar el vehículo. Todos los detalles de este relato en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Al menos 13 muertos, 7 de ellos niños, deja un grave incendio en un edificio de la ciudad de Filadelfia. A un año de la violenta toma del Capitolio de los Estados Unidos, las autoridades han detenido y acusado a más de 725 simpatizantes del expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden atribuirá a Donald Trump la responsabilidad por el asalto al Capitolio. El presidente Emmanuel Macron desató una aguda polémica después de que confesó querer fastidiar a quienes no se han vacunado contra el COVID-19. Reino Unido eliminó el requisito de presentar una prueba COVID para entrar al país y suprimió el autoaislamiento a la llegada a esta nación europea. La OMS recomendó aislamientos de 14 días y reiteró la necesidad de vacunar al 70% de la población. Hong Kong le cerró sus puertas a 8 países y puso en marcha otras restricciones para frenar la propagación de la variante Omicron. El presidente Jair Bolsonaro recibió el alta médica tras pasar 2 días hospitalizado por una obstrucción intestinal. El Papa Francisco lamentó que muchas parejas no quieran tener hijos, pero sí que estos sean reemplazados con mascotas. Crisis en Kazajistán, donde las protestas contra las alzas a los precios de la gasolina dejan al menos 8 muertos y obligaron la declaración del estado de emergencia. CMI cumple 30 años y lo celebra con las 30 grandes noticias en el país. Hoy, COVID-19, corrupción e Internet. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Al menos 13 muertos, 7 de ellos menores de edad, dejó un voraz incendio en una vivienda de 3 pisos en Filadelfia, en Estados Unidos. Las causas son por el momento desconocidas. Las llamas arrastraron este edificio de ladrillo situado en el extremo de una hilera de casas iguales en una zona residencial de Filadelfia, el cual fue construido en 1920 y se ubica en un área densamente poblada cercana a una universidad, al Museo de Arte y a varias instituciones locales. Y aunque era apenas de 3 plantas, en la estructura vivían unas 26 personas y más de una decena de ellas perecieron en la conflagración, que empezó en la madrugada y que los bomberos tardaron casi 1 hora en controlar. Upon arrival, they found heavy fire emanating from the front of a 3-story row dwelling on the 2nd floor. Companies began an aggressive attack on the fire and in the process discovered that there were multiple fatalities at this location. Varias de las víctimas son niños que no pudieron escapar del fuego y, según se ha reportado, los detectores de humo de la vivienda no estaban operativos durante la emergencia. Walter, remember that number's dynamic right now, but as of what we know, 7 children
There were 4 smoke detectors in that building and none of them operated. Los investigadores siguen tratando de determinar el origen y la causa del incendio, que ha sido uno de los peores incendios en la historia reciente, no solo de Filadelfia, sino de todo Estados Unidos. Se cumple el primer aniversario del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, un día de infamia en la historia reciente de ese país. Hasta el momento hay más de 700 detenidos, 71 condenas y una investigación en marcha. El orden se convirtió en caos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington. Mientras los legisladores del Congreso de Estados Unidos, que acababan de tomar posesión de sus cargos, comenzaban a contar los votos del colegio electoral para elegir a un nuevo presidente, una turba de simpatizantes de Trump llevó adelante un asalto al Capitolio. Lo que siguieron fueron horas de caos, enfrentamientos y encierro que dejaron un saldo de 5 muertos. Mientras el Congreso comenzaba el proceso de oficializar la victoria del presidente electo, Joe Biden, en el colegio electoral el presidente Donald Trump animaba a sus partidarios a protestar frente al Capitolio de Estados Unidos. Horas después, cientos de simpatizantes de Trump empujaron y pasaron barreras que estaban a lo largo del perímetro del Capitolio, tras lo cual se enfrentan a los agentes de policía que llevaban equipo completo antidisturbios, algunos llamando a los agentes traidores por hacer su trabajo. Tras ingresar al Capitolio, los manifestantes comenzaron a recorrer los pasillos del Congreso. Muchos llevaban gorras rojas con las siglas MAGA, Hagamos Grande a Estados Unidos, el eslogan de la campaña de Trump, mientras se tomaban fotos en el Salón de las Estatuas, justo al lado del recinto de la Cámara de Representantes. La policía del Capitolio ordenó la evacuación de los legisladores. Momentos después, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció el toque de queda en toda la ciudad. Después de más de una hora de que los agitadores irrumpieran en el Capitolio, la policía logró despejar el recinto del Senado. Hasta el momento, más de 700 manifestantes han sido acusados con cargos que van desde planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden el 6 de enero de 2021 hasta agredir a la policía. Hasta ahora, 165 se han declarado culpables, 4 de ellos se arriesgan a una condena de 20 o más años de cárcel y 71 han sido condenados con penas que alcanzan los 5 años de prisión. La portavoz de la Casa Blanca anunció que mañana el presidente Joe Biden dará un discurso por el aniversario del ataque al Capitolio, en el que culpará de este hecho al exmandatario Donald Trump. A un día de cumplirse el primer aniversario del ataque al Capitolio, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden se pronunciará mañana sobre este día y aseguran hablará de la verdad de lo ocurrido y no de las mentiras que algunos han difundido desde entonces y de la amenaza que representa Donald Trump para Estados Unidos. President Biden has been clear-eyed about the threat the former president represents to our democracy and how the former president constantly works to undermine basic American values and rule of law. Joe Biden denunciará la responsabilidad del exmandatario en el caos del 6 de enero. I expect that President Biden will lay out the significance of what happened at the Capitol and the singular responsibility President Trump has for the chaos and carnage that we saw, and he will forcibly push back on the lies spread by the former president in an attempt to mislead the American people and his own supporters, as well as distract from his role in what happens. La portavoz aseguró que el demócrata ve el asalto como una trágica culminación de lo que 4 años de la presidencia de Trump le han hecho al país. En Francia, el presidente Emmanuel Macron arremetió contra quienes no se han vacunado en su país, diciendo tener muchas ganas de fastidiarlos, tanto como sea posible. Esto en un momento en el que su gobierno busca implementar un pase de vacunación que haría que para entrar a lugares públicos sea obligatorio estar vacunado. La entrevista para el periódico Le Parisien desató una aguda polémica para el presidente Emmanuel Macron gracias a un comentario cortante y sarcástico, después de que el mandatario francés confesó tener muchas ganas de fastidiar a quienes no se han vacunado contra el COVID-19, advirtiendo que los presionaría tanto como sea posible, limitando el acceso a aspectos claves de la vida. A los que no están vacunados realmente quiero enojarlos, y así vamos a seguir haciéndolo hasta el final. Esa es la estrategia.
Sus palabras han causado indignación entre sus contradictores e incluso alimentaron su imagen de arrogante y contribuyeron a suspender el debate de la Asamblea Nacional Francesa, que busca implementar un pase de vacunación que pondría como obligatoria la inmunización para poder entrar a los lugares públicos y que, de aprobarse, entraría en vigor a partir del 15 de enero. La salida en falso de Macron también ocurre en un momento en el que Francia registra tasas de infección diarias récord impulsadas por la cepa Omicron y a 3 meses de las elecciones presidenciales a las que el mandatario tiene intenciones de postularse. Inglaterra flexibilizó las restricciones para los viajeros que lleguen al país. Ya no pedirán ni test negativo de COVID-19 para embarcar, ni aislamiento al llegar. El gobierno británico anunció una relajación de las restricciones a los viajeros vacunados que llegan a Inglaterra desde el extranjero, impuestas tras la aparición de la variante Omicron del coronavirus. A partir del viernes, los viajeros ya no tendrán que presentar un test negativo de coronavirus antes de embarcar con destino a Inglaterra, y si están vacunados no deberán aislarse mientras esperan el resultado de una prueba realizada tras llegar al país. So I can announce that in England from 4 a.m. on Friday, we will be scrapping the pre-departure test, which discourages many from travelling for fear of being trapped overseas and incurring significant extra expense. We will also be lifting the requirement to self-isolate on arrival until receipt of a negative PCR, returning instead to the system we had in October last year, where those arriving in England will need to take a lateral flow test no later than the end of day 2. Johnson también dijo que las restricciones actuales estarán vigentes durante otras 3 semanas. Las limitaciones, que incluyen el uso obligatorio de tapabocas, el teletrabajo siempre que sea posible y la necesidad de presentar el certificado de vacunación para acceder a ciertas limitaciones, se revisarán el 26 de enero. Un panel de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendó autorizar el refuerzo de la vacuna de Pfizer para adolescentes. El grupo de asesores de esa agencia federal votó a favor de aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTech para jóvenes entre 12 y 15 años. Ahora depende de estos CDC de determinar la fecha en que se iniciará este proceso. Y la Organización Mundial de la Salud recomendó aislamientos de 14 días con el argumento de que ese es el lapso ideal para frenar la circulación del virus, aunque muchos países hayan ya acortado ese periodo. Entre tanto, reiteró la necesidad de vacunar al 70% de la población para evitar la aparición de nuevas variantes. Aunque el número de casos de Omicron se ha disparado, algunos países, empezando por Estados Unidos, han reducido los periodos de aislamiento o cuarentena en un intento por permitir que las personas asintomáticas regresen a sus actividades más rápidamente, por lo que la Organización Mundial de la Salud recomendó los aislamientos de 14 días, asegurando que es el lapso ideal para frenar la circulación del virus, mientras reiteró la necesidad de vacunar al 70% de la población, advirtiendo que los países no podrán acelerar su escape de la pandemia mientras la variante Omicron siga propagándose con la misma intensidad que Delta. La OMS recordó que unos 128 países han notificado casos de Omicron y apuntó que aún no disponen de suficientes datos para decir que sea más leve que otras variantes del coronavirus. Hong Kong le cerró sus puertas a 8 países, incluido Estados Unidos, y puso en marcha otras restricciones con el fin de intentar frenar la propagación de la variante Omicron en ese territorio semiautónomo, que, al igual que la China continental, ha optado por una rigurosa estrategia cero COVID. La explosión de casos en todo el mundo provocada por la desenfrenada propagación de la variante Omicron, que ya ha obligado a varias naciones a tomar medidas para blindarse, provocó que el gobierno semiautónomo de Hong Kong anunciara la prohibición de la llegada de pasajeros de vuelos procedentes de 8 países con el fin de intentar frenar el avance de esta virulenta cepa del coronavirus. La prohibición afecta a los vuelos procedentes de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, India, Pakistán y Filipinas, cuyos connacionales no podrán aterrizar en la excolonia británica. Además, las personas que hayan estado en estos países no podrán tomar vuelos a Hong Kong, aunque se trate de una escala en este territorio, donde también se prohibieron los eventos multitudinarios y el cierre de 15 tipos de comercios, entre ellos los bares, discotecas, gimnasios y centros de belleza. También estará prohibido cenar dentro de un restaurante a partir de las 5 de la tarde. Hong Kong, al igual que la China continental, ha optado por una estrategia cero COVID que consiste en aplicar una larga cuarentena a cualquier persona que entre en el territorio y un severo aislamiento para los enfermos y sus contactos.
Brasil autorizó la vacunación contra el COVID-19 de niños y niñas entre 5 y 11 años, lo cual ha generado una polémica debido a que esto además fue autorizado por la autoridad sanitaria. El inicio de la vacunación a esta población, calculada en 20,5 millones de personas, está previsto para la segunda quincena de enero. Esto tras la llegada de los primeros inmunizantes pediátricos de Pfizer. El gobierno chino continúa confinando ciudades ante el aumento de casos de COVID-19 en varias ciudades que llevaban semanas sin reportar uno solo y como medida de precaución antes de los Juegos Olímpicos. Varias ciudades chinas impusieron confinamientos o restricciones a los viajes tras hallar nuevos brotes de COVID-19, cuando el país se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de invierno y celebrar el Año Nuevo chino, donde son habituales los desplazamientos masivos. Al margen del confinamiento de la ciudad de Xi'an, donde los residentes no pueden salir de sus casas desde el pasado 23 de diciembre, también se han decretado cuarentenas parciales en localidades como Ningbo, en la provincia oriental de Shenzhen o en Jiangsu. Allí solo puede salir de casa un familiar cada 2 días para comprar víveres, aunque en las zonas más afectadas por el brote el confinamiento será total. Las restricciones en estas ciudades se decretaron después de reportar menos de 9 contagios, lo que hace al país asiático uno de los más estrictos y con políticas de contagio cero. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta tras permanecer 2 días en el hospital por una obstrucción intestinal que lo llevó a ser egresado de emergencia. Los médicos lo examinaron y vieron que su salud mejoró, por lo que descartaron una cirugía. Rodeado del equipo médico que lo trató, el presidente Jair Bolsonaro se encargó de confirmar la mejoría de su salud, agradeciendo a quienes lo atendieron y anunciando su alta médica del Hospital Vila Nova Star, localizado en una exclusiva zona de Sao Paulo, en el que fue ingresado de emergencia y tuvo que permanecer durante 2 días por una obstrucción intestinal. Pero tras ser examinado y ante una mejora de su salud, el médico del ultraderechista descartó una cirugía. Pero al salir, Bolsonaro lamentó las críticas por el uso político que se le hace a sus problemas de salud, asegurando que en ningún momento buscó hacerse la víctima. Fizemos muita coisa e continuamos trabalhando. Volta a minha normalidade, agora trabalho 100% e vamos em frente. Bolsonaro, de 66 años, recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018 que le ha obligado a pasar por al menos 4 cirugías que lo volvieron más proclive a sufrir trastornos intestinales. El Papa Francisco lamentó que muchas parejas no quieran tener hijos, pero sí que estos sean reemplazados con mascotas, en algunas ocasiones advirtiendo que esta negación de la maternidad y la paternidad nos quita humanidad y es una nueva forma de egoísmo. Asegurando que nuestra civilización es un poco huérfana, el sumo pontífice hizo una aguda crítica durante su primera audiencia general de este 2022, en la que lamentó que las parejas no quieran tener hijos, asegurando que las mascotas han tomado el lugar de los niños muchas veces. E tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono, o hanno uno e non di più, ma hanno 2 cani, 2 gatti. Sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. Para el sumo pontífice, esta negación de la maternidad y la paternidad nos disminuye y nos quita humanidad, advirtiendo que la civilización se vuelve vieja. También hizo un elogio a la adopción que tildó de ser un gesto hermoso y generoso, asegurando que no hay que tener miedo de elegir este camino. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore, di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro? Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione, di assumere il rischio dell'accoglienza. El pontífice cuestionó el llamado invierno demográfico y la dramática caída de la natalidad gracias a una nueva forma de egoísmo que pone en riesgo la riqueza de la paternidad y la maternidad, que solo se adquiere cuando alguien se hace responsable de la vida de otro que lo necesita. Kazajistán declaró el estado de emergencia nacional en medio de una ola de protestas sin precedentes en ese país en rechazo a las alzas en los precios del gas. Ha habido enfrentamientos con la policía, ataques y tomas de importantes edificios gubernamentales, un levantamiento social que deja 8 muertos y que ha diezmado a las fuerzas de seguridad, tanto que el gobierno le pidió ayuda militar a Rusia y a sus aliados.
Es tensa la situación que se vive en territorio kazajo, donde desde hace varias horas se desató un histórico levantamiento social que obligó al presidente Kassym-Jomart Tokayev a cesar su gobierno y declarar el estado de emergencia como respuesta. Una medida que se aplica a nivel nacional y que restringe la libertad de movimientos, incluyendo a los transportes, y prohíbe los eventos masivos en un momento en el que el rechazo a las alzas en los precios del gas movilizaron a miles de personas a las calles de toda Kazajistán, donde se han registrado graves altercados y hechos violentos. De hecho, en Almaty, la capital económica de esta antigua república soviética, los manifestantes se tomaron momentáneamente el ayuntamiento antes de que fueran duramente reprimidos por las autoridades y equipos antidisturbios. Y pese a que el gobierno ha prometido que actuarán con la mayor dureza, las imágenes de unas fuerzas de seguridad desbordadas por los altercados y vehículos de policía en llamas ya preocupan a Rusia, que con precedentes como la crisis de Ucrania y Bielorrusia prometió a los que llamó hermanos y amigos kazajos que ampliará su asistencia no militar si es necesario. Mientras el gobierno, que ya pidió la asistencia de Moscú, intenta ocultar el estallido social con el despliegue de más policías y militares, junto a la suspensión de los servicios de internet y los datos móviles. Bienvenidos al especial CMI 30 años de historia. En este tercer capítulo hablaremos de la pandemia del coronavirus, de la creación de la vacuna para enfrentarlo, de hechos de corrupción nacional y de la aparición del Internet y las redes sociales. A finales del 2019, la ciudad china de Wuhan se convirtió en el epicentro de lo que el mundo después conocería como la peor pandemia de la historia reciente, el coronavirus. El planeta entero vivió una época de confinamiento sin antecedentes ante un virus que ha matado a más de 5 millones de seres humanos en el mundo. En Colombia han perdido la vida por COVID-19 cerca de 130.000 personas. Diciembre de 2019, las agencias de noticias registraban desde China lo que parecía ser un fenómeno extraño y lejano. La ciudad de Wuhan, una enorme urbe localizada al suroeste de China, fue declarada en cuarentena por un extraño virus que estaba causando decenas de muertes. Los primeros datos apuntaban a que se trataba de una fuerte gripa que atacaba las vías respiratorias, causando neumonía severa y que fue detectada inicialmente en el mercado de la ciudad. Mientras el mundo despedía el año 2019, el 31 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud avisó que se trataba de una enfermedad grave que estaba colmando las unidades de cuidados intensivos en las ciudades afectadas. Pocas semanas después, el 30 de enero de 2020, se declaró el estado de epidemia. Emergencia internacional por coronavirus, declara Organización Mundial de la Salud. Cuando se cumplen 30 días desde la primera alerta registrada en China por la aparición del supercontagioso coronavirus de Wuhan, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional ante el imparable avance del virus que China no ha podido controlar y que ya alcanzó niveles pandémicos. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. Las principales potencias como Alemania, Francia, Italia y España comenzaron a reportar los primeros casos de contagio y el mundo empezaba a ordenar confinamientos. Las calles se quedaron vacías y los pobladores encerrados en sus casas. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia, lo que disparó las alarmas en todo el planeta. Organización Mundial de la Salud declara pandemia. ¿Qué es pandemia? ¿Qué significa? ¿Qué efectos tiene? Y es que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial por coronavirus ante la acelerada propagación del virus que ha infectado a más de 122.000 personas y ha provocado más de 4.000 muertes en todo el mundo. En el mundo ya son más de 122.000 casos de contagios y al menos 4.500 muertes por cuenta del coronavirus, que ya no es considerado como una epidemia por la OMS y ahora lo denomina pandemia. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. El 6 de marzo de 2020 se confirmó en Colombia el primer caso de COVID-19. Una mujer de 19 años proveniente de Italia fue la primera persona contagiada de la que se tuvo noticia en el país. Extra Noticentro 1 CMI. Mucha atención, el coronavirus está en Colombia. Esta enfermedad, que afecta a más de 80.000 personas en el mundo, especialmente en China, ingresó a Colombia con una paciente que llegó en un vuelo procedente de Milán, Italia, y que es atendida en este momento en Bogotá. La paciente ya presentó el cuadro positivo para coronavirus por los exámenes que realizaron los sistemas de salud del Distrito Capital. El 12 de marzo, el presidente Iván Duque, al término de una reunión del puesto de mando unificado, declara la emergencia sanitaria en todo el país para enfrentar al COVID-19. Buenas noches. El presidente Iván Duque acaba de declarar el estado de emergencia para atender los efectos económicos y sociales que ocasionará en el país la pandemia del coronavirus e impuso un aislamiento de más de 2 meses para los mayores de 70 años. El presidente Duque explicó esta noche su decisión de declarar el estado de emergencia, inicialmente hasta por 30 días. Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. Días después, Bogotá fue la primera ciudad en iniciar una cuarentena estricta. La alcaldesa Claudia López presentó el 19 de marzo lo que llamó simulacro vital, que no era otra cosa que una cuarentena estricta para los habitantes de la ciudad que tuvieron que quedarse en casa desde la medianoche del 20 de marzo a la medianoche del 23 de marzo. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ordenó un simulacro de aislamiento obligatorio a partir de este viernes y hasta el lunes, como parte de las medidas para hacerle frente al coronavirus. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, extremó las medidas para hacerle frente al contagio del coronavirus. Simulacro de aislamiento. Desde el viernes 20 hasta el lunes 23, aprovechando que es puente, para realizar un simulacro de aislamiento obligatorio en casa. Tras la confirmación del Ministerio de Salud de 13 nuevos casos de COVID, nadie sospechaba que a partir de ese momento se impondrían las mayores restricciones a la movilidad ciudadana en la historia reciente y que el país viviría la parálisis de casi todas las actividades económicas. El presidente Iván Duque anunció el viernes 20 de marzo que Colombia entraba en cuarentena total obligatoria desde el martes 24 de marzo hasta el lunes 13 de abril. Aparece un nuevo elemento en la vida cotidiana, el tapabocas. ¿Usted cómo ha notado, cómo ha advertido el comportamiento general del país en esta emergencia? Yamil, muy buenas noches. Es un placer saludarte y saludar a toda la audiencia de CMI. Yo quiero que todos nos sintamos orgullosos como país de que hay un gran sentido de responsabilidad colectiva. Llevamos 3 días en este ejercicio, no es fácil. Esta es una cuarentena nacional de 19 días. Es un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país y lo hacemos porque todos entendemos que el obrar bien y en equipo en estas circunstancias nos ayuda a salvar vidas. Mientras las unidades de cuidados intensivos se llenaban de pacientes con COVID-19 y los muertos se contabilizaban por centenares cada día, los sistemas de salud y el personal médico no daban abasto. Alarmante situación de las UCI en Bogotá. Solo habría 116 camas disponibles. En estos momentos, Salud Data registra una ocupación del 94.1% en camas UCI para pacientes de COVID-19 y la ocupación de UCI total está en un 92%. Para pacientes COVID solo hay disponibles 116 camas y recordemos que la alcaldía aseguró que este segundo pico de la pandemia pues durará al menos 2 semanas más. Es decir, que es una situación que preocupa. A diario, el mundo presenciaba escenas pavorosas de personas muriendo por COVID en las calles como sucedió en Guayaquil, Ecuador o incluso en Nueva York.
En tiempo récord, la industria farmacéutica desarrolló vacunas para enfrentar un virus que no ha respetado raza ni estrato social. Los países entraron en una carrera por la vacunación que ha causado polémica por el acceso inequitativo al antivirus. Para diciembre de 2020, los países más avanzados como Estados Unidos comenzaron a aplicar las primeras dosis. En Colombia, el Congreso aprobó una polémica ley de vacunas que estableció el acceso gratuito, pero que exoneró de toda responsabilidad a las farmacéuticas por los efectos secundarios. El 29 de enero de 2021, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció el inicio de la vacunación en el país. Vacunación en Colombia comienza el 20 de febrero. Serán vacunas de Estados Unidos y China. Primero llegan 337.000, después en marzo 3.333.000 y luego se aumentará mensualmente hasta 35 millones en diciembre. Colombia cerró hoy las últimas negociaciones para tener la dosis suficiente de vacunación contra la COVID-19 para inmunizar durante este año a 35.250.000 personas. Donde tendremos toda la logística dispuesta con las redes de salud locales, donde trabajaremos también con las CPS, con las IPS, con todos los actores, como está previsto en el Plan Nacional de Vacunación. Tenemos la posibilidad de terminar el plan completo de vacunación en el año 2021 en su totalidad, en el 100%. El coronavirus no ha respetado estratos sociales ni condición económica. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, entre otras personalidades, perdieron la batalla contra el COVID-19 el mismo día, un 26 de enero de 2021. En la ciudad de Santa Marta, el ministro Carlos Holmes Trujillo adelantó su último acto público, un consejo de seguridad, luego del cual se le informó su contagio de COVID-19. Este es el último saludo con honores por parte de la Policía Nacional al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en un consejo de seguridad realizado el 4 de enero del presente año en la ciudad de Santa Marta. Señor ministro. El presidente Iván Duque decretó hoy 3 días de duelo por los más de 51.000 muertos colombianos por el COVID. Dijo que la muerte le arrebató al país a Carlos Holmes Trujillo, a quien definió como un gran patriota, un gran amigo y un buen compañero de gobierno. Un caballero a carta cabal, un ser íntegro, un hombre que expresó siempre voluntad de servicio al país y que su obra es la de un verdadero patriota. El sindicalismo lamentó la muerte del presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, quien falleció por los efectos del COVID-19. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que Gómez enseñó a manejar las diferencias en paz. Las centrales obreras despidieron hoy a Julio Roberto Gómez, veterano dirigente sindical, quien por 3 décadas fue protagonista de la protesta social y las discusiones sobre el salario mínimo. Persona que nos enseñó cómo debe ser tratado las diferencias, con armonía, con paz y siempre buscando lo mejor para las personas más vulnerables. Para septiembre y octubre de 2021, muchos países, incluido Colombia, comenzaron a retornar paulatinamente a la normalidad. Se reabrieron los hoteles y el turismo. 261.000 empresas se reactivaron, anuncia ministro de Comercio. 80 primeros vuelos marcan comienzo de reactivación. El gobierno entregó el más reciente reporte sobre la reactivación de la actividad productiva del país. De 308.000 empresas que solicitaron aprobación de protocolos de bioseguridad, 261.333 recibieron el visto bueno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El ministerio insistió en la necesidad de mantener las medidas de autocuidado y reportar cualquier sospecha de contagio a las autoridades de salud. Hoy, el mundo enfrenta a la temible variante Omicron del COVID-19, de la cual hasta ahora se están identificando sus consecuencias y alcances. Las autoridades de salud advierten que la pandemia no ha terminado. La pesadilla continúa.
así como el narcotráfico ha sido una plaga de la que Colombia no se ha podido librar, la corrupción se erige como uno de los principales males que aqueja a nuestro país. No solo se trata de grandes escándalos con los que se han perdido sumas millonarias, sino de la negación del acceso a servicios básicos para la población más vulnerable. Según la Misión de Observación Electoral, la MOE, en muchos lugares y alrededor de diversos temas se han construido empresas criminales conformadas por políticos y contratistas privados que tienen tres objetivos: ganar elecciones, desfalcar las finanzas públicas y comprar impunidad. Malversación de recursos, entrega de coimas y sobornos. Cuánto quisiéramos que la corrupción no ocupara un lugar predominante en nuestra agenda informativa, pero este fenómeno, que se materializa con el abuso del poder para obtener beneficios privados, hizo metástasis. El avance de la corrupción en Colombia es dramático en la medida en que ha logrado permear no solamente aspectos tradicionalmente conocidos como la contratación pública, el empleo público en el país. A lo largo de 30 años, Noticentro 1 CMI ha reportado y ha sido vigía de los más estremecedores episodios de corrupción nacional. Entre 1992 y 1998, funcionarios de la empresa Puertos de Colombia se concertaron con jueces para ejecutar un desfalco de grandes magnitudes mediante el reconocimiento de pensiones e indemnizaciones irregulares. Un juzgado especial condenó a 9 años de prisión al exdirector de Foncolpuertos, Salvador Atuesta, y lo conminó a pagar 900 millones de pesos al Estado. Según el juez, el exgerente firmó resoluciones donde subalternos de Foncolpuertos ordenaron el pago de la pensión a un vigilante de la empresa Puertos de Colombia por encima de lo que un fallo judicial ordenó. La Corte Suprema llama a juicio por enriquecimiento ilícito al destituido general José Guillermo Medina Sánchez. En 1992, el general José Guillermo Medina Sánchez, exdirector de la Policía Nacional, fue investigado por enriquecimiento ilícito, delito por el que fue condenado a 5 años de cárcel en 1996. En febrero del 89, la revista Time reveló que el director de la Policía colombiana, general José Guillermo Medina Sánchez, había sido relevado por mantener nexos con el narcotráfico y negocios con Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿En algún momento tuvo alguna conexión con Pablo Escobar? De ninguna manera. Y me perdona, pero usted me está ofendiendo con su pregunta. A esta hora se desarrolla el debate sobre Dragacol en el Senado. En 1999 se destapó un escándalo por la conciliación irregular por 26.000 millones pactada entre el gobierno y la empresa Dragacol. Hubo dragados que no se ejecutaron y hasta el pago de 1.2 billones por una maquinaria supuestamente embargada. Un día antes de que la Fiscalía ordenara su captura, salió del país el gerente de la empresa Dragacol, Reginaldo Bray Borges. Mientras tanto, el exministro Hugo Escobar Sierra no escatimó adjetivos para descalificar al fiscal Alfonso Gómez Méndez y al contralor Carlos Sosa Escobar. Ya estamos conociendo el proceso 8000 Azul. Procurador abre investigación en escándalo de Chambacú. En 1999, el sector de Chambacú en Cartagena fue epicentro de polémica por el cambio del uso del suelo que aprobaron para propiciar la venta de un terreno que históricamente fue habitado por comunidades afrodescendientes. CMI conoció que 9 empresas manifestaron su interés en el negocio, pero solo una, Chambacú de Indias S.A., gerenciada por el actual ministro de Desarrollo, Fernando Araujo, presentó la propuesta de compra. Después de la compra adquirieron acciones Héctor García, exgerente del INURBE, y el exministro de Desarrollo Luis Alberto Moreno, quien había nombrado a García como gerente. Posteriormente, la sociedad desalojó a algunas familias de la zona. En 2004 se conoció un escándalo corporativo, pues la justicia ordenó la devolución de 145 millones de acciones de la firma Invercolsa S.A., que Ecopetrol le había vendido al exministro del Interior, Fernando Londoño. El Consejo de Estado también le pidió a la Fiscalía investigar al expresidente Invercolsa, Enrique Vargas Ramírez, por acreditar a Londoño como extrabajador de la empresa, y reconoce a favor de los demandantes más de 50 millones de pesos, que también serán pagados por Londoño Hoyos. En 2008, la Superintendencia de Sociedades intervino a DMG, la más grande captadora ilegal de dinero que funcionó en Colombia y que logró recaudar más de 711 millones de dólares. Crece el número de reclamaciones de las personas que entregaron sus ahorros a la empresa DMG. En Bogotá hoy se radicaron 20.000 peticiones. Para las víctimas, David. Que Jesucristo los bendiga. Que Jesucristo bendiga a todo Colombia.
En 2009 se destapó el caso de corrupción de Agroingreso Seguro, un programa de subsidios para reducir la desigualdad en el campo que tuvo entre sus beneficiarios a individuos de estratos altos y con recursos económicos elevados. Tristeza y dolor vivieron más de 50 personas que asistieron a la Corte Federal aquí en Miami cuando el juez John O'Sullivan decidió que Andrés Felipe Arias se quedara en la cárcel. O sea que el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del gobierno de Colombia. En 2010, Bogotá sufrió el peor escándalo de corrupción de su historia. Durante la alcaldía de Samuel Moreno, varios empresarios como Emilio Tapia y los Nule se concertaron con funcionarios, congresistas y concejales para sacar millonarias tajadas de contratos de obras públicas. No es una cadena perpetua, son tres cadenas perpetuas. Vemos también que muchos de los casos de corrupción, la gran mayoría de los que hemos analizado en los últimos años, tienen una incidencia muy fuerte en autoridades elegidas por voto popular, autoridades de la rama ejecutiva. Esto significa, por supuesto, que necesitamos hacer un cambio grande respecto a la responsabilidad de la ciudadanía en el voto. En 2011, el gobierno ordenó la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes por el saqueo del que fue objeto esta cuestionada entidad que administró bienes incautados a la mafia. Un juez condenó a 19 años de cárcel a Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por el manejo irregular de los bienes incautados a la mafia. En 2011, la Superintendencia de Salud intervino forzosamente a la EPS Saludcop, liquidada en 2015 por el desvío de 1.4 billones de pesos de recursos para la salud. A pesar de que en 2011 la Superintendencia de Salud ordenó intervenir Saludcop, 9 años después se siguen conociendo anomalías. En 2012 inició la liquidación de Interbolsa S.A., comisionista que infló fraudulentamente el precio de la acción de la empresa Fabricato para obtener millonarios dividendos. Interbolsa quebró dejando miles de víctimas. Tomás Jaramillo fue condenado a 7 años de prisión y a pagar una multa adicional de 2.000 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.500 millones de pesos. Ni el deporte está blindado de la corrupción. 27.000 millones de pesos se habrían malversado con ocasión de los Juegos Nacionales de Ibagué de 2015. La condena es contra el abogado Orlando Arciniegas, considerado como uno de los cerebros del desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015. En 2016, culminada la gobernación de Córdoba de Alejandro Lions, quedó al descubierto el cartel de la hemofilia, en el que se desviaron 70.000 millones de pesos. Córdoba ha padecido otros gravísimos carteles, como el del SIDA y el de los embargos. La Fiscalía detectó un nuevo escándalo de corrupción en Córdoba que involucra el pago irregular de más de 2.000 terapias para menores de edad en condición de discapacidad. Fiscalía dice que hay pruebas certeras contra Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos para demostrar la posible financiación de las campañas políticas por parte de Odebrecht. En 2015, tras la captura del directivo de la multinacional Odebrecht, se conocieron los tentáculos de su corrupción en Colombia. La empresa permeó campañas presidenciales y pagó $11.5 millones en sobornos. En el caso de Santos, la Fiscalía le trasladó a la magistrada Ángela Hernández una copia de 2 comprobantes de transferencia de $1 millón que tienen que ver con el pago de 33 cuartillas de encuesta que habrían sido financiadas por Odebrecht. El Departamento de Asuntos Estructurales de Odebrecht destinó el pago de $1,6 millones para el publicista para la campaña de Zuluaga. Ustedes saben cómo ha sido mal manejado no hay respuestas concretas a una multiplicidad de temas en Colombia. En una decisión sin precedentes, la plenaria del Senado de la República suspende al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y envía el expediente a la Corte Suprema de Justicia. En 2016, la corrupción salpicó a la Corte Constitucional. Uno de sus magistrados fue suspendido y posteriormente condenado en medio de un escándalo por pedir $500 millones a la firma Fidupetrol para el trámite de una tutela. Esta acusación no se debe a las pruebas de un delito, sino que es una decisión fundada en criterios políticos. El presidente de la comisión instructora aseguró que se trata de un hecho grave de corrupción que amerita la investigación de más magistrados. En que sí había casos de corrupción y en este caso había un caso profundo de corrupción.
En 2018 se destapó otro escándalo que afectó gravemente a la primera infancia del país: corrupción en los programas de alimentación escolar. El contralor Edgardo Maya hizo un llamado al nuevo gobierno para que la política pública de la alimentación de 8 millones de niños sea eficiente. Desde el Ministerio de Educación, que es el rector de esta política pública, que no tenía ninguna experiencia en este tema de los programas de alimentación, entonces es necesario pues que se haga una reconsideración para que eso sea exitoso. En 2019, la DIAN, institución que castiga las trampas del contrabando, protagonizó una grave controversia, pues Omar Ambuila, uno de sus funcionarios, enriqueció ilícitamente a toda su familia, permitiendo el ingreso de toneladas de contrabando. La Fiscalía investiga varias empresas fachada que sirvieron para dar apariencia de legalidad a los sobornos que recibió la familia de quien fuera inspector de la DIAN en Buenaventura, Omar Ambuila, procesado por favorecimiento de contrabando. Despedimos el 2021 reportando otro caso potencial de corrupción que continúa en investigación: el escándalo de la presunta pérdida de 70.000 millones de pesos de recursos girados por el Ministerio de las Tecnologías a la Unión Temporal Centros Poblados. En los años 90 apareció la plataforma que transformaría para siempre las comunicaciones y la forma en que vemos la vida: la Internet. De la mano de ella llegaron las redes sociales, las plataformas de streaming, los buscadores, las aplicaciones de música, de videos, en fin. A partir de entonces, el mundo nunca volvió a ser igual. Para muchos, el primero que se atrevió a vaticinar la llegada del Internet fue el profesor de filosofía y literatura canadiense Marshall McLuhan. En los años 60 sentenciaba: el nuevo medio, el que sea que venga, podría ser la extensión de la conciencia. Incluirá a la televisión como contenido y no como medio. Y ya en la práctica, en plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red para uso militar exclusivamente y que permitiera poder acceder a la información desde cualquier parte del país. La Unión Soviética en 1957 había lanzado el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, a lo que Estados Unidos respondió creando la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, conocida como ARPA, y vinculada al Departamento de Defensa. En el año 69 se logra por primera vez conectar al mismo tiempo 4 computadoras de las principales universidades estadounidenses. A esta red se llamó ARPANET y se puede decir que le daba nacimiento a lo que hoy llamamos Internet. En 1970, ARPANET desarrolla los primeros correos electrónicos. Según los datos del Informe Digital 2021 que realizan We Are Social y HotSuite, publicados por Marketing e-Commerce, el número de usuarios de Internet en el mundo ya alcanza los 4.660 millones de personas. En Colombia, la red global interconectada apareció a finales de los años 70, pero solo fue hasta 1991 que apareció el dominio .co, que en ese entonces era administrado por la Universidad de los Andes, Telecom y el ICFES. Pero solo fue hasta el 4 de junio de 1994, día en que la Universidad de los Andes logró una comunicación con una universidad en los Estados Unidos, que se puede hablar de la llegada de Internet a nuestro país. La evolución del Internet dio paso al nacimiento de las redes sociales. En 2004 aparece por primera vez la más grande de todas, Facebook, con cerca de 2.740 millones de usuarios. Al año siguiente se crea la plataforma de videos YouTube y así empiezan a llegar WhatsApp, Telegram y TikTok. Según el mismo informe, la aparición de la pandemia propulsó la penetración de las redes sociales, las cuales ya alcanzan a más de la mitad de la población mundial. Una realidad que también se hace posible gracias a los teléfonos digitales que han puesto al mundo prácticamente a un clic y que nos han cambiado la manera de comunicarnos, de comprar, de educarnos y hasta de escuchar música. Y así terminamos el tercer capítulo de nuestro especial CMI 30 años de historia. Les invitamos para que nos acompañen mañana y seguir recapitulando los hechos noticiosos que han marcado esta etapa de la vida de Colombia. Noticentro 1, CMI. Se dispara la inflación en 2021.
DANE confirma que el índice de precios al consumidor aumentó 5.62% el año pasado. Presidente Duque advierte que se vienen 2 meses de altos contagios por COVID. Dice que hay que prepararse para 40.000 casos diarios. Ante el incremento de los contagios en el país, gobierno pide a la población no esperar los resultados de la prueba y adoptar el aislamiento temprano. Los colegios del país se preparan para iniciar a partir del próximo martes el regreso a la presencialidad. Maestros piden pruebas masivas. Siguen subiendo los contagios y las muertes diarias por COVID en el país. Habla en exclusiva con Noticentro 1 CMI, conductor de tractomula que causó accidente en la línea, en el que murieron 8 personas. 5 miembros de una misma familia murieron en el accidente de la línea, entre ellos 2 menores de edad. Alcaldesa Claudia López descarta militarización en Portal Américas y asegura que el plan de seguridad solo lo diseña y ejecuta Bogotá. Gerente del Metro de Bogotá confirma que en febrero quedará completamente inhabilitada la calle 72. Pese a fallos en sistema de inscripción de cédulas para las elecciones, Registraduría aclara que no puede ampliar plazo para ese proceso. Alcalde de Cúcuta, primer mandatario que enfrentará un proceso de revocatoria este año. Récord de exportaciones del agro en 2021. Rescatan a 3 pescadores que estuvieron a la deriva durante 9 días en alta mar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Se disparó la inflación en el 2021. El DANE confirmó esta noche que el índice de precios al consumidor aumentó en promedio 5,62% el año pasado. Alimentos como la papa duplicaron sus precios. También se encarecieron los combustibles y la energía eléctrica. Según los datos de inflación consolidados por el DANE al cierre del año 2021, el índice de precios al consumidor se disparó, mientras en 2020 la inflación acumuló un 1,61% en todo el año. En este 2021 que acaba de concluir, la cifra fue de 5,62%. Ese 5,62% nos pone muy cerca de la inflación que nosotros teníamos en este caso en diciembre de 2016. El DANE informó que los gastos que más aumentaron al cierre del 2021 y que se registraron en diciembre fueron los alimentos, con 2,08%, los restaurantes y hoteles con 1,04% y el transporte con 0,86%. Entre los alimentos, lo que más contribuyó a aumentar la inflación o a encarecer el costo de vida de los colombianos figuran la carne de res, el pollo, la papa y los aceites, entre otros. Lo que en ese momento se denomina la crisis logística internacional ha tenido unos impactos muy importantes sobre las tarifas de fertilizantes y concentrados que afectan de forma importante la cadena de producción, por ejemplo, de la papa, de la carne de res, de la carne de aves y de los huevos, que se suma también a los altos precios internacionales del maíz y de la soya que vimos en el mercado global en el año 2021. Por ciudades, en diciembre, Santa Marta, Valledupar, Cúcuta, Riohacha y Pasto registraron las inflaciones más altas, mientras que Sincelejo, Montería y Bogotá registraron los menores aumentos de precios en la canasta familiar. Según los datos entregados esta noche por el DANE, alimentos como la papa duplicaron su precio en el año 2021. También influyó en el aumento del costo de vida los ajustes en combustibles. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y las alzas en combustible han afectado el transporte, provocando que este servicio sea uno de los que más contribuyó con la inflación en 2021. El servicio de transporte ha sido uno de los factores que más ha empujado la inflación. El gremio que representa a los transportadores de carga por carretera explica que no han sido ajenos al aumento del índice de precios al consumidor. El sector de transporte de carga por carretera en Colombia no ha sido ajeno a los efectos negativos de la inflación que hoy se presenta en el país. Debemos tener en cuenta que los productos requeridos para
la explotación y el mantenimiento de la flota de camiones que circulan por las carreteras nacionales son en su gran mayoría importados. Otro de los factores que ha encarecido el transporte, especialmente la carga por carretera, tiene que ver con el dólar, que ha subido incluso por encima de los 4.000 pesos. El aumento del precio del dólar, determinado no solamente por la presencia nuevamente de una variante del coronavirus, que crea incertidumbre en los mercados por la posibilidad de cierre de fábricas, desabastecimiento de productos, sino además el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, pues han determinado que ese dólar suba. Los transportadores de carga por carretera esperan que en este año 2022 se tomen medidas para no tener que trasladar la inflación de este rubro a los consumidores. El presidente Iván Duque advirtió hoy que el país debe prepararse para un crecimiento exponencial de contagios por COVID-19 en las próximas 8 semanas. Según el mandatario, las infecciones podrían llegar a 40.000 diarias. El presidente Iván Duque, en declaraciones que concedió a la estación de radio Guatapurí de Valledupar, explicó que la nueva variante del COVID, el Omicron, es la que más rápido se transmite en toda la historia de los virus que ha padecido la humanidad, y pidió que se atienda con cuidado lo que se puede presentar en las próximas semanas en Colombia. Y viendo las tasas exponenciales de contagio, pues nosotros tenemos que prepararnos para que tengamos 8 semanas con contagios que van a estar creciendo de manera exponencial, porque esa es la tendencia en el mundo. Tenemos que prepararnos para ver 30.000, inclusive 40.000 contagios diarios en algún momento, pero la mejor manera de estar enfrentando un fenómeno de esto es con la vacunación. Duque pidió que los colombianos asuman con respeto y responsabilidad el proceso de vacunación o de aplicación de los refuerzos, y observó que hay suficientes vacunas para este propósito. Ante el incremento de los contagios en el país, el gobierno pidió a la población no esperar los resultados de la prueba del COVID y adoptar el aislamiento temprano ante cualquier señal de posible infección. El director de epidemiología del Ministerio de Salud, Julián Fernández, afirmó que Colombia entró en el denominado pico de Omicron, lo cual representa un desafío para el sistema de salud. Colombia está enfrentando en este momento una aceleración de los contagios asociada principalmente al incremento de las interacciones sociales, pero probablemente también vinculada al incremento de la circulación de la variante Omicron. Una variante que, como ya hemos dicho, tiene una mayor contagiosidad y una altísima transmisibilidad. Con la variante Omicron circulando por el país, es perentorio aislarse ante cualquier síntoma de gripa. A través del aislamiento temprano, evitamos contagiar a otras personas, contribuimos a disminuir la velocidad de transmisión o contagiar a personas no vacunadas o vacunadas con factores de riesgo que podrían ser susceptibles a complicar. Protegemos a los demás. Entonces es fundamental que tan pronto tenga síntomas, me aísle de manera inmediata, no espere el resultado de la prueba. Entre las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud está el llamado a los mayores de 50 años. Dice que es urgente ponerse el refuerzo de la vacuna contra el COVID. Bueno, pues veamos el reporte de contagio de las últimas 24 horas. Drástico aumento en los contagios reportados diarios por COVID-19. Las muertes también aumentaron. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 16.259 personas se infectaron de coronavirus. Esta cifra no se presentaba desde el 19 de julio del año pasado. Los casos activos también subieron a 73.378. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 40. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 130.140 fallecidos. Recuperados aumentaron con otros 6.418 para un total de 4.997.384. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El 2 de enero, 11.318 contagios, 40 fallecidos. El pasado 3 de enero, 9.848 contagios, 35 fallecidos. Ayer, 12.353 contagios, 39 fallecidos. Hoy, 16.259 contagios y 40 fallecidos. Los colegios del país se preparan para iniciar a partir del próximo martes el regreso a la presencialidad. Por ello, los maestros pidieron pruebas de COVID masivas antes del inicio de clases.
Los primeros en regresar al colegio en este año 2022 serán los estudiantes de calendario B. Se tiene previsto que en una primera semana, entre el 11 al 14 de este mes, el regreso al colegio continuará para este calendario B en una segunda semana entre el 17 al 21 de enero, mientras que el calendario A iniciará en enero 24 al 28 y en una segunda fase los colegios que estén listos a final de mes entre enero 31 al 4 de febrero. Desde FECODE se plantea que los maestros están listos para regresar, pero se pide que se hagan pruebas porque algunos de ellos pueden estar contagiados con la variante Omicron, incluso estando vacunados. Todo lo que tiene que ver con pruebas, aislamiento, rastreo, eso es fundamental, que es lo que estaba preguntando, o sea, de hacer las pruebas aleatorias, las pruebas a los que tienen sintomáticas y hacer los seguimientos. Eso ya no existe y eso es fundamental que se haga. Se estima que en colegios privados hay más de 2.100.000 estudiantes, en colegios públicos 7.8 millones de estudiantes, para un total de 9,9 millones de alumnos que regresan este año a clases. Noticentro 1 CMI habló con el conductor de la tractomula que arrolló varios vehículos en la línea y que dejó 8 personas muertas. Con heridas en sus hombros, piernas, cadera y los pulmones, el conductor de la tractomula que originó la tragedia de ayer en el túnel de Los Venados entre Calarcá y Cajamarca, visiblemente afectado psicológicamente, contó a CMI de principio a fin cómo ocurrió el accidente. Dijo que su vehículo se quedó sin frenos e intentó hasta lo último evitar el múltiple choque. Fue cuando pasé el peaje, que empezó apenas a empezar a descolgar, puse el carro en cuarta con el bajo, con doble como decimos nosotros, y yo vi que la aguja del aire empezó a bajarse, me fui a brillar, activé los frenos y el carro no quiso frenar de ahí para abajo, solo recosté al lado izquierdo, de ahí para allá, ya el aire bajaba más, traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco fue el muro muy alto. Dijo que durante toda la emergencia estuvo consciente, incluso hasta después del fuerte impacto, y nos explica cómo sobrevivió. Pregando a ver qué hacía para que el carro se detuviera, hacía que se acostara o por el voladero. Así yo en el momento lo pienso y no es solamente como en salirse pues de la vía, digámoslo así uno pierda la vida o algo. Pero no, eso no sé, que me acuerdo que atrás en el trailer como que reventé unas llantas por lo que estaba muy recostado, pero de ahí para no parar más el carro. La tractomula transportaba 17 toneladas de llantas desde Cali hacia Barranquilla, ruta que ya había hecho desde el pasado 23 de diciembre sin contratiempos, pues ante ese viaje al vehículo se le había invertido en mantenimiento. El carro, inclusive se le metió una plata buena al carro, es que desde el 23 se hizo un viaje para acá, para Barranquilla, Cartagena, Cali otra vez, normal. O sea, ¿al carro le habían hecho revisiones ya? Sí, el carro está bien de todo, porque el carro siempre se le hace preventivo, mantiene pendiente de eso. El conductor aún permanece en observación en la clínica Sotrauma de Ibagué, donde fueron llevados 11 de los 33 heridos, 5 de los cuales ya fueron dados de alta. 5 personas de una misma familia perdieron la vida en ese trágico accidente. Entre las víctimas hay 2 menores de edad. La alegría del barrio El Balso en Dos Quebradas, en Risaralda, se fue. Así recuerdan familiares y vecinos a Luisa Fernanda Monsalve y a su esposo, Cristian Orozco, con los que compartieron por última vez el fin de semana pasado cuando se reunieron con los amigos de la cuadra. Esta pareja, junto con sus 2 pequeños, Christopher de 6 años y Adrián de 10 meses de nacido, así como Mari Vargas, abuela de los niños, perdieron la vida en el trágico accidente en el túnel de Los Venados. Todo muy duro porque toda la vida nacidos y criados en el barrio, unas grandes personas. Los niños, los bebés nos tiene, mejor dicho, sin palabras. Con toda... Esta familia viajó de Dos Quebradas con destino a Ibagué para visitar a los allegados de Cristian, unos primos que durante meses no había podido acompañar y quería pasar un tiempo con ellos. Pues todos muy buena gente. Toda la vida vivieron en el barrio, toda la vida hemos conocido. De Cristian se sabe que laboraba en una granja de pollos. Al igual que su esposa Luisa, se caracterizaban por ser muy alegres y compartir con sus familiares y amigos. Familiares de las víctimas se encuentran en Ibagué para coordinar el traslado de los cuerpos a Pereira. En febrero será cerrada por completo la calle 72 por cuenta de las obras para la construcción del metro de Bogotá. La intervención en el corredor tuvo un retraso por un hallazgo arqueológico.
El paso de vehículos por la calle 72 tiene los días contados. El gerente del Metro de Bogotá le confirmó a Noticentro 1 CMI que en febrero se cerrará completamente la vía. El cierre de vía lo estaremos programando hacia el mes de febrero. El cierre le dará paso a la construcción del paso subterráneo en la calle 72 con Caracas, donde terminará la primera línea del metro. La idea inicial de la administración era construir un cuarto carril para facilitar el paso de los vehículos, pero el hallazgo de vestigios de un tranvía del siglo pasado cambió los planes. Con los hallazgos arqueológicos y todo el trabajo de recuperación, es factible que ya estamos evaluando la posibilidad de tomar la determinación de que el cuarto carril no se necesite y que nos vamos al cierre de calzadas completas. Los comerciantes y usuarios de la calle 72 piden al distrito claridad sobre el cierre y las alternativas que se ofrecerán. La verdad no sabía, no estaba informada. No, pues no hay como letreros, algo que informe que van a cerrar o algo. Yo estaba antes por la parte de atrás, pero ahí también cerraron, entonces me tocó ubicarme para este lado. Y a este lado ahorita van a empezar a tumbar otra vez, entonces me toca otra vez reubicarme. El gerente explicó que Transmilenio operará con normalidad sobre la Caracas, pero los vehículos particulares no podrán seguir transitando por esta troncal. El tráfico mixto, en la medida en que avancemos las obras, tendrá que utilizar vías de desvío porque hay que darle prelación precisamente a la ocupación de esos carriles por parte de Transmilenio. Los hallazgos arqueológicos y la recuperación de las piezas han generado un retraso de 2 meses en las obras de la calle 72. La alcaldesa Claudia López descartó la militarización del Portal de las Américas en Bogotá. Asegura que no habrá ejército y que la única intervención autorizada es la que arrancó en agosto su administración. En medio de la presentación del Plan de Seguridad y Convivencia para el 2022, la alcaldesa Claudia López se refirió a la intervención en el Portal Américas y descartó la militarización anunciada por el ministro de la Defensa. El Plan de Seguridad y Convivencia de Bogotá lo hace la Alcaldía y la Policía Metropolitana, lo acabamos de presentar con lujo de detalles, es el que se va a ejecutar y es el único Plan de Seguridad y Convivencia en Bogotá. Agregó que los portales de las Américas, Usme y Suba son zonas de intervención institucional hace 4 meses y ese plan va a continuar. Eso no es que se va a hacer, eso se viene haciendo desde agosto. De otro lado, reveló las cifras de seguridad del 2021 y manifestó su preocupación por el incremento en los homicidios, el hurto a motos y el hurto a vehículos. En particular, cerramos el año con 3 dolores profundos. El incremento del 7% en el homicidio, el incremento del 12% en el hurto violento, en el atraco violento. El compromiso este año será reducir en 15% los homicidios. Además, la mandataria promete una gran inversión social para bajar la pobreza, el desempleo e impulsar el crecimiento económico. Ya no va a ser, la palabra clave ya no va a ser recuperación. La recuperación fue en el 2021. Recuperamos lo que perdimos. En el 2022 Bogotá va a volver a crecer. Finalmente aclaró que Bogotá no recibirá un refuerzo adicional de policía militar. Seguirá con los 300 hombres que autorizó en el mes de agosto la Brigada 13. Integrantes de la lista de Salvación Nacional a la Cámara por Bogotá interpusieron una tutela en contra del POT de Bogotá. La demanda fue admitida por un juez. Con una tutela, los integrantes de la lista La Cámara por Bogotá de Salvación Nacional, movimiento que revivió por una decisión del Consejo Nacional Electoral, solicitaron la suspensión del plan de ordenamiento territorial decretado por la alcaldesa Claudia López. Y poder entrar en una conversación, en una negociación, en una revisión de un plan que es el de Bogotá. Son una cantidad de situaciones que nos están afectando a todos los ciudadanos. Y en este momento, como está la ciudad, como están los ánimos, como está el sentimiento de los bogotanos, hacer las cosas impuestas a la brava no son convenientes. La tutela además fue radicada contra el Consejo de Bogotá. Alistan además una acción de nulidad con la que buscan tumbar de forma definitiva el POT. La fecha para inscribir la cédula de ciudadanía para las elecciones a Congreso de la República sigue inmodificable y se vence este 13 de enero. La fecha, que es fijada por ley, no puede ser modificada por la registraduría a pesar de que su página web ha sufrido constantes caídas que hacen imposible la inscripción para escoger el puesto de votación a gusto de cada ciudadano. En las sedes físicas de la registraduría, donde también se puede hacer el trámite, también dependen del funcionamiento de esa página web.
El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, es el primer mandatario de una ciudad capital que este año será sometido a un proceso de revocatoria de mandato. Las elecciones para tal fin fueron fijadas para el 30 de enero. En octubre de 2019, Jairo Tomás Yáñez se convirtió en todo un fenómeno político en Cúcuta al vencer a las maquinarias de esa ciudad y convertirse en alcalde capitalino con una votación de 110.462 votos. Sin embargo, en este 2022 será el primer mandatario de Ciudad Capital que será sometido a revocatoria de mandato, de acuerdo con la confirmación que hace el alcalde ad hoc y comisionado de paz Juan Camilo Restrepo, luego de conversar con el gobernador de Norte de Santander, quien fijó la fecha. La nueva fecha para realizar el mecanismo de participación ciudadana de revocatoria del mandato del actual alcalde de dicha capital se realizará el próximo domingo 30 de enero. Ratificamos como alcalde ad hoc el comportamiento y las garantías que le hemos dado a todas las partes. Lo paradójico es que para revocar al alcalde de Cúcuta son necesarios 130.565 votos, 40% del total de la votación válida en las elecciones de 2019, es decir, 20.000 votos más de los que sacó Jairo Tomás Yáñez. El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, informó que hoy continúan los combates en 5 municipios de Arauca, en la frontera con Venezuela, entre disidentes de las FARC y el grupo ELN, que dejan hasta ahora 26 personas muertas y decenas de familias desplazadas. Hoy continúan El defensor del pueblo, Carlos Camargo, presentó a Noticentro 1 CMI el balance que hasta ahora tiene su despacho sobre los combates que hoy continúan entre disidencias de las FARC y una fracción del ELN en 5 municipios de Arauca, en la frontera con Venezuela. Podemos decir que de los 26 homicidios, 20 se encuentran en la morgue del hospital del municipio de Saravena, lográndose establecer hasta el momento que 12 de estas personas asesinadas residían en ese municipio, 4 en el municipio de Fortul, 1 en el municipio de Cubará y 3 en el municipio de Arauquita. Es también importante indicar que en el municipio de Tame se encuentran 6 cuerpos que fueron traídos por parte de una funeraria de la zona rural del municipio de Fortul. Las autoridades están investigando si las víctimas eran de la población civil o hacían parte de los grupos enfrentados. Está por establecerse y serán los organismos de seguridad y de investigación los que establezcan si estas personas que cayeron o fueron dados de baja en estos enfrentamientos y confrontaciones de los grupos armados ilegales pertenecían efectivamente a alguno de los 2 grupos ilegales que estaban en enfrentamientos. El defensor del pueblo hizo un vehemente llamado a los grupos armados ilegales para que dejen al margen a la población civil porque 57 familias han sido desplazadas y hay reclutamientos de menores y secuestros. La Procuraduría pidió explicaciones a las autoridades del departamento de Arauca sobre las masacres que en los últimos días han cobrado 27 vidas. La procuradora Margarita Cabello le pidió al gobernador de Arauca, a las fuerzas militares, a la unidad de víctimas y a los alcaldes de Arauquita, Fortul, Tame y Saravena, los municipios donde han ocurrido masacres, que informen sobre el plan de seguridad para salvaguardar la vida de los habitantes de la región. El organismo instó a que se busquen acercamientos bilaterales con organizaciones sociales, iglesia y personerías municipales para conocer el alcance de los eventos ocurridos en el departamento. También pidieron la habilitación de corredores humanitarios y una sesión extraordinaria del Comité Departamental de Justicia Transicional. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, respondió al partido Comunes, anteriormente las FARC, que esa bancada en el Congreso también tiene responsabilidades por no presentar proyectos como el de jurisdicción agraria para dar cumplimiento al acuerdo de paz. El Partido de los Comunes aseguró mediante esta declaración que el gobierno del presidente Iván Duque está simulando el cumplimiento de los acuerdos y en casos como la creación de la jurisdicción agraria no ha atendido su responsabilidad. El consejero presidencial Emilio Archila le recordó a los FARC que tienen bancada con capacidad legislativa en el Congreso. Es una forma curiosa que quienes tienen representación en el Congreso, y es en el Congreso donde se hacen las leyes, le reclamen al gobierno que se haya avanzado más celeramente en algo que claramente le corresponde al legislativo.
El Partido de los Comunes también asegura que por falta de voluntad del gobierno en la aplicación de los acuerdos, los excombatientes están siendo asesinados. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que se piense que esas violencias que vienen de grupos que eran anteriores a la firma del acuerdo puedan de alguna manera deberse a un incumplimiento del acuerdo. Los FARC también responsabilizan al gobierno por los riesgos de seguridad que afecta a los excombatientes que fueron trasladados del Yarí, en el departamento del Meta, a Doncello, en el Caquetá. Es una afirmación curiosa, siendo que de manera exitosa dimos ese traslado. Trasladamos también los proyectos productivos. Hoy en día estamos en el proceso de empezar a construir las viviendas en ese que es un lote que nosotros conseguimos. El consejero presidencial considera que las divergencias que tienen el gobierno y el Partido de los Comunes son propias del proceso de implementación de los acuerdos de paz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia una petición del exministro de Protección Social, Diego Palacio, contra el Estado colombiano. La Comisión Interamericana CIDH le acaba de confirmar al exministro Diego Palacio, condenado a 6 años de prisión por el escándalo de la Yidis política, que evaluará si admite su petición en la que denuncia supuestas irregularidades y falta de garantías en el proceso penal que cursó en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Palacio tocó las puertas de la CIDH desde el año 2017. El gobierno de Iván Duque deberá presentar sus observaciones sobre la condena contra Palacio Betancourt, relacionada con la presunta entrega de dádivas para procurar la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Policía Nacional alertó este miércoles a las autoridades de Estados Unidos sobre que alias Otoniel buscaría evadir su extradición a ese país. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, dijo que Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, capturado en octubre del año pasado, está tratando de evadir su extradición a Estados Unidos. Recolección en terreno, en operaciones contra Chiquito Malo, Siopas, Gonzalito y Brian, indicarían de la articulación que tienen para lograr el objetivo de la no extradición. Esta información la estaremos dando en las próximas horas a la DEA de los Estados Unidos, a las autoridades judiciales de ese país. De igual manera, le hemos dado la instrucción a la DIJÍN para que informe de manera inmediata también a la Fiscalía General de la Nación de estas intenciones. Según las autoridades, a través de fuentes humanas, han conocido detalles de la estrategia de Otoniel para no ir a los Estados Unidos. Por orden de la Corte Constitucional, la Fiscalía deberá entregar información sobre las denuncias contra periodistas radicadas por el abogado Abelardo de las Priella. La Fundación para la Libertad de Prensa había presentado una tutela contra la Fiscalía en 2019 porque se negaron a entregar información sobre las denuncias por injuria y calumnia presentadas por el abogado de las Priella contra periodistas. En esta decisión de la Corte Constitucional notificada hace pocos días, el ente acusador deberá entregar el detalle de las denuncias a la FLIP. La decisión de la Fiscalía es desproporcionada e ilegítima si se tiene en cuenta que la información se requiere en el marco de una investigación que adelanta la FLIP, relacionada con la persecución judicial de la cual son víctimas los periodistas. El abogado de las Priella advierte que no tiene problema en que se divulgue su información. La Fiscalía asegura que los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido esclarecidos en más de un 68%. La Fiscalía asegura que los crímenes contra líderes sociales reconocidos por Naciones Unidas fueron esclarecidos en un 68.35%. Respecto a las afectaciones a reincorporados y sus familiares, la Unidad Especial de Investigación ha conocido 414 casos. 244 reportan un avance hacia el esclarecimiento. En febrero de 2020, solo la mitad de los casos habían sido esclarecidos. El organismo asegura que su avance es histórico. Nuestras investigaciones dan cuenta que los principales agresores de estas comunidades son las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, grupos delincuenciales organizados, el ELN, los Pelusos y los Caparros. La Armada Nacional logró rescatar a 3 pescadores que permanecieron perdidos en alta mar durante 9 días. Visiblemente golpeados por estar bajo la inclemencia del tiempo, fueron rescatados 3 pescadores desaparecidos desde el pasado 27 de diciembre. A pesar de las circunstancias, nunca perdieron la esperanza de volver a casa. Pasamos una noche pesada, difícil, la mar muy dura. No es culpa del destino nadie.
una decisión que toman los dueños de lo ajeno. Uno de los pescadores fue llevado hasta Buenaventura para poder dar las coordenadas de sus compañeros víctimas de un atraco en alta mar cuando realizaban sus faenas de pesca. Fue localizada en el área general de la bocana del río Naya, hasta donde llegaron las unidades de la Armada de Colombia para rescatarlos, brindarles los primeros auxilios y posteriormente trasladarlos hasta Tumaco. Tripulantes de una embarcación habrían ubicado a los pescadores desaparecidos y dieron aviso a las autoridades para su rescate sanos y salvos. La Fuerza Aérea Colombiana desplegó aeronaves en el Bichada ante los nuevos incendios que afectan la fauna y la flora. Son más de 15.000 las hectáreas de vegetación nativa y de pastizales que han resultado afectadas por las llamas. Las tripulaciones de la Fuerza Aérea continúan sobrevolando la zona para establecer puntos que permitan frenar el avance de las llamas. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, reportó cifras de récord en las exportaciones del sector agropecuario durante 2021. Las cifras desagregadas reportadas por el DANE muestran históricos en el sector agropecuario para las exportaciones de agricultura. Entre enero y noviembre de 2021, las ventas externas alcanzaron 8.496 millones de dólares, lo que significó un alza de 20,9%. Nuestro principal mercado es los Estados Unidos, con un 37% de participación. Así seguimos trabajando juntos por el campo. De acuerdo con el funcionario, los productos tradicionales crecieron, pero hay un aumento en la participación de los no tradicionales como la carne, la leche, la lima Tahití, el maracuyá y el aguacate Hass. Colombia ha logrado agilizar en su agenda de diplomacia sanitaria en la admisibilidad de 57 productos en 27 países. Se traduce en mayores exportaciones en café, en banano, en flores, en aguacate, en mango que hemos recientemente abierto con los Estados Unidos y en carne bovina, donde hoy estamos creciendo las exportaciones al 121%. La apertura de nuevos mercados aumentará las cifras de comercio exterior para el agrocolombiano. Los productores de leche agremiados en ANALAC aceptaron que las importaciones de lácteos el año pasado se redujeron frente a las del 2020, pero dijeron que de todas maneras están pasando por una situación crítica debido a los aumentos de los precios de los insumos. El presidente Iván Duque, en declaraciones a la emisora Radio Guatapurí de Valledupar, aseguró que las importaciones de leche en polvo el año pasado se redujeron en un 30%. Las importaciones de leche en el año 2021 cayeron un 30% versus el año 2020. Y eso también es una evidencia que muestra que en efecto las importaciones de leche en este momento no están desplazando la oferta nacional. En respuesta, el presidente del gremio de productores, Jaime Pinilla de Brigard, dijo que esa reducción de importaciones de todas maneras no permite un buen margen de ganancia en la actividad lechera. A pesar de la reducida rentabilidad que tienen nuestros productores de leche, nuestros productores están en capacidad de abastecer el mercado nacional. Si hay una tendencia a la alza en los precios, por lo que ya mencionábamos, y esto es algo que pasa en el sector alimentos, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Los lecheros piden un trabajo en equipo para defender la cadena de valor agregado de la ganadería y de la producción lechera. El presidente de los ganaderos, José Félix Laforí, aseguró hoy que durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no han logrado vender a ese país ni una libra de carne y pidieron al gobierno de Joe Biden un espacio de conversación para abrir el mercado norteamericano al ganado colombiano. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, se declaró preocupado con la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia en el área de los cárnicos y lácteos, porque en su concepto los estadounidenses se llevan la mejor parte. Lo que a mí no me ha gustado, digámoslo, del negocio con los Estados Unidos, es que mientras que ellos traen leche y todos los productos derivados de la leche y carne, nosotros casi que no podemos llevar allá ningún producto. Por ejemplo, en 16 años de firmado el tratado no hemos podido llevar un solo kilo de carne. Por eso pidió al gobierno de Estados Unidos que abra un espacio para permitir la comercialización de la carne y la leche colombianas en ese país. Los tratados de libre comercio tienen que ser un espacio bilateral. Ellos traen, nosotros llevamos. No puede ser la ley del embudo. Lo ancho para ellos
y los estrechos para países como el nuestro. El presidente de Fedegan dijo que Colombia posee el 10º hato ganadero más grande del mundo y el 11º productor de leche y carne, lo que en su concepto deben reconocer en Estados Unidos. El gobierno colombiano anunció un acuerdo para impedir la doble tributación con Francia para mayor control fiscal y atracción de la inversión. Bajo el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia y Francia llegaron a un acuerdo de doble tributación, el cual busca prevenir la evasión fiscal de los residentes de uno o ambos países con respecto a los impuestos de renta y patrimonio. A prevenir la evasión fiscal por medio de mecanismos de intercambio de información tributaria, entre otros aspectos. Es una gran noticia que nos permitirá continuar fortaleciendo las relaciones comerciales entre los dos países. Para la funcionaria, de esta manera se intensifican las relaciones económicas entre ambos países, pero sobre todo la claridad en el tema tributario atraerá más inversión extranjera. Esto será fundamental para incentivar la inversión de más compañías de Francia en Colombia, mercado que está en el top 5 de los mayores inversionistas del mundo en nuestro país y que es el mayor empleador extranjero en nuestro territorio. Con el acuerdo suscrito con Francia, Colombia completa 11 alianzas de doble tributación a nivel mundial. La acción de Acerías Paz del Río se desploma en la Bolsa de Valores de Colombia. Se trata de la acción de Acerías Paz del Río, que presentó una caída del 70,55% a un precio de 4 pesos con 12 centavos. Para los analistas, la tendencia se dio por la oferta pública de adquisición que se desarrolla sobre la compañía, la cual propone un precio de compra de 3 pesos con 65 centavos por debajo de su precio actual. El precio que está presentado por el oferente está muy por debajo no solo del valor en libros, del valor justo de la compañía, sino también de los niveles de cotización que veníamos observando. Cabe notar que las firmas Trinity Capital y Structure SAS son las que ofertaron por Acerías Paz del Río en busca de un mínimo del 82% y un máximo del 100% para lograr el control máximo de la empresa. Cuando se tiene un precio de oferta tan bajo, lo que hace el mercado es que de manera natural tiene retrocesos importantes porque se tienen ventas bastante altas. Por otro lado, esta noche el grupo Gilinski anunció que no extenderá la OPA sobre Nutresa y será el 11 de enero el plazo máximo para lograr quedarse con la empresa de alimentos. Hoy las aceptaciones están sobre el 7% y se requiere de un mínimo del 51%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,51% a 1.402 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 4,81% a 849 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más bajó, con una pérdida de 70,55% a 4 pesos con 12 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación negativa de 4,17% a 28.940 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.042 pesos con 36 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.870 pesos y la venden entre 1.920 pesos. Un euro cuesta 4.557 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 31 centavos. El azúcar se transó en 18 con 34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.660 pesos.